Vamos a continuar analizando lo relacionado pues con la temática que hemos tratado lo que es pues esta semana. Recordemos que ahorita estamos pues con lo de la Federación Centroamericana. ¿Ok? Recordemos que este tema de la Federación Centroamericana ya hemos visto, dígame. Vengo entrando, Padre Manuel. ¿Cómo se llama? Carlos Andrés. Carlos Andrés, ahorita la anoto, Carlos. Deme un segundito. Dale, gracias. Carlos Andrés, ven como, así como lo hizo Carlos Andrés, así deben de hacer los demás cuando ingresan, para que así yo los anote y no se queden sin la asistencia, jóvenes. Recuerden que yo lo paso a orientación. Ajá, y si por ejemplo, cuando yo pase lista, usted no, o entró un poquito después y no me dijo, usted va a ir en blanco. Porque todo por no decir, profe, buenos días, fíjese que, anóteme. O sea, yo no, si ustedes ven que yo estoy dando clase, yo no me voy a enojar. No me voy a, por el hecho de que piensen de que van a interrumpirme, no se preocupen. Yo, porque mi función también es registrar todos los que vayan entrando, pues. Ajá, y si por ejemplo llaman a su papá, fíjese que su hijo no asistió a todas las clases durante la semana y tal vez sí asistió, pero como entró después y no me dijo que lo anotara, por eso se fue en blanco. Ahí también se pueden evitar malos entendidos o confusiones. Siempre es bueno tener el acuerdo, jóvenes. Díganme, profe, anote, me acabo de ingresar. No importa, no piensen que yo me voy a enojar, nada por el estilo, ¿ok? Pues bien, déjenme ver aquí en mi anotación, en octavo C, me quedé, vamos a ver, estábamos hablando sobre lo que es el primer triunvirato, si no me equivoco, ¿verdad, Marilyn? ¿Me ayuda? Sí, profe, por ahí nos quedamos. Ok, muy bien. Bueno, una vez que se había dado, jóvenes, o cuando nos independizamos de México, en Guatemala las autoridades convocan de emergencia al Congreso. Aquí está, perdón, tenía convocan de emergencia a lo que es el Congreso. Entonces, el Congreso de las Provincias Unidas de Centroamérica, entonces tenía la responsabilidad, o ahí se tenía la responsabilidad de decidir qué era lo que iba a pasar después de eso. Recordemos que cuando se convoca el Congreso de las Provincias Unidas, el Congreso tenía representación de toda Centroamérica. Esta vez sí se hizo bien. Se hizo muy bien porque estuvo toda Centroamérica representada para tomar una decisión qué iba a pasar después. Entonces, como ya se había instalado el Congreso, producto de que ya en México ya era insostenible el gobierno, y el gobierno en cualquier momento podía caer, porque ya no contaban ni con el apoyo popular ni con el apoyo político. Entonces, por eso en Guatemala, de forma de emergencia, convocan a que sesione lo que es el Congreso General de las Provincias de Centroamérica. Entonces, la discusión era, o nos separamos de México o continuamos con México. Entonces el Congreso determinó, no, separémonos de México. Entonces fue así que el Congreso General de las Provincias de Centroamérica determina el 1 de julio, acuérdense bien la fecha, 1 de julio de 1823, que Centroamérica se va a independizarse de México, absoluta e indiscutiblemente. Profe, buenos días, disculpe interrumpirlo, entre ellos Fiamma. Ah, Fiamma, muy bien, Fiamma, ahorita la anoto. Ven, así es que se debe de hacer, ¿ve? Miren, Fiamma, ahorita ingresó y me dijo, muy bien. Buenos días,
Profe, Adolfo Martel. Ahorita acabo de la, entrar. sí, ahorita la anoto. Profe, es Pilar, es que Ah, ella entra con sí, ya. con otro, el nombre de su padre. A Gracias, Ana veces. Sofía. Siempre se me olvida. Es Pilar, es cierto. Muchas gracias. Ya está anotada, Pilar. Profe, también se me olvida cambiarle el nombre. No se preocupe. Ya le iba a estar hallando a Adolfo Martel. Muy bien, no se preocupe. Ya están anotadas ya. Solamente ustedes dos, ¿verdad? Bueno. Entonces, el Congreso entonces, al ver este panorama, entonces dice, no, mejor separémonos. Y decreta la independencia de Centroamérica, de México. O sea, nos separamos de México. Y eso lo hizo el 1 de julio de 1823. Por eso a esta se le conoce, jóvenes, como la segunda independencia. Si yo les preguntara en el examen, ¿cuál fue la primera independencia de Centroamérica? Vamos a ver. ¿Cuándo fue la primera independencia de Centroamérica? El 15 de septiembre de 1821. Muy bien, Dulce. Ahorita lo voy a anotar. Vamos a ver. Octavo C. Hoy es 5 del 10, 2020, Ciencias Sociales. ¿Saben por qué ahora noto lo que me participan, jóvenes? Porque después me salen diciendo, no, yo participé ese día. Y tal vez no. Entonces mejor no, voy a anotarlo con fecha y todo. Aquí voy llevando mi registro, no sé si lo ven ahí. Un poquito, ahí ve. Cada cuadrito es el día que me toca con cada sección. Dulce, su nombre, Dulce Sosa, ¿verdad? Ok. Ciencias Sociales, octavo C, hoy es 5. Muy bien. Entonces, la primera independencia es como lo dijo Dulce, el 15 de septiembre de 1821. Y la segunda independencia de Centroamérica es, vamos a ver qué. ¿Cuándo El fue? 1 de julio de 1823. Excelente, el 1 de julio, que ahí fue cuando nos independizamos de México. Vean bien la diferencia. En la primera independencia de Centroamérica nos independizamos de España. O sea, éramos colonias españolas y dijimos, ya nos separamos de España, ya no somos colonias españolas, nos separamos de España. Fue la independencia de Centroamérica de España en la primera independencia. La segunda independencia fue cuando nosotros nos independizamos de México. Ahí está clarito. Y más adelante vamos a ver la tercera independencia, pero no se preocupen, más adelante, cuando nos separamos de Centroamérica. Esa es la última independencia. Entonces, el Congreso, aparte, vean lo que hizo el Congreso de la provincia. No solamente dijo, nos separamos de México, aparte de eso, ese mismo día, el mismo 1 de julio de 1823, el Congreso también tomó otra decisión y dijo, vamos a crear un nuevo estado. Vamos a crear una nueva república. Y a esta república o este nuevo estado va a estar integrado por todos los países de Centroamérica y le vamos a llamarle Provincias Unidas de Centroamérica. Ese fue el nuevo estado que surge. Aquí cuando surgen los primeros pasos de lo que es Centroamérica como un solo país. Aquí es cuando surge Centroamérica como un solo país. Desde el 1 de julio de 1823, jóvenes, que no se les olvide. Ahí es cuando comienza sus primeros pasos, lo que es Centroamérica unida bajo un solo esquema, bajo una sola nación. Recordemos que aquí adoptan lo que es el sistema federativo, muchachos. En el sistema federativo, para que no se les olvide, por ejemplo, en Centroamérica, vaya, para que no nos confundamos. Quedamos claros que Centroamérica era un solo país. Pero cada estado que conforma lo que es este país, es decir, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua,
tenía la autonomía de poder de tener su propio gobierno, es decir, su propio presidente y su propio Congreso. Sin embargo, sus gobiernos a lo interno de cada país iban a estar supeditados a lo que es el gobierno federal, es decir, el gobierno de toda Centroamérica. No sé si me di a entender con eso o lo ocupan que se lo repita. Es decir, profe, que cada estado, lo que se decía que Centroamérica, como dice usted, era un solo país. Entonces, Ajá. cada estado tenía lo que era un gobierno. Entonces, ese Exacto. gobierno y esas leyes debían de estar bajo el mandato del de Centroamérica. Exacto. Ahí lo dijo todo. La felicito, Dulce. Ahí lo dijo todo, Dulce. Muchas felicitaciones. Así era. Así era como estábamos. Ahora, recordemos de que este nuevo estado que surge, aparte de eso, también hubo otra situación. Este nuevo estado necesitaba de una bandera y de un escudo. Entonces, el mismo día, es decir, el 1 de julio de 1823, entonces el Congreso también decreta la creación del escudo y la bandera de lo que era este nuevo estado. Y aquí tenemos la imagen. Tenemos el escudo y la bandera de lo que era el nuevo estado centroamericano que acababa de surgir. En el escudo vamos a observar primeramente lo que es el enunciado o lo que se le conoce como la leyenda, Provincias Unidas del Centro de América. Luego más aquí al fondo tenemos un triángulo equilátero que representa el perfecto equilibrio que debe de haber entre las provincias de Centroamérica o entre cada uno de los estados de Centroamérica. Cada uno de estos volcancitos representa cada uno de los países de Centroamérica. Tenemos 5, es decir, las 5 repúblicas. Luego aquí al fondo tenemos como que si fuera un gorrito con un palito, ¿lo ven? Bueno, eso es un símbolo europeo. Se le conoce como el gorro frigio. El gorro frigio, jóvenes, es una metáfora y donde hace alusión al hecho de que debe de haber igualdad entre todos los ciudadanos. El gorro frigio prácticamente es un emblema de la Revolución Francesa, porque fue utilizado pues durante lo que fue ese acontecimiento y por eso muchos como que lo relacionan con lo que es el sentido de la libertad. Entonces, en eso consiste también lo que es el gorro frigio. También tiene un significado en Europa, por ejemplo, cuando un esclavo era puesto en libertad, le colocaban un gorro parecido al gorro frigio y con eso daba a entender de que ya no era un esclavo más. Pero más lo vamos a acercarlo más a lo que con el sentido de igualdad, porque ese es el concepto metafórico que tiene. Luego tenemos acá, y que ven aquí una cuestión, si ustedes ven el gorro frigio, como que se estuviera iluminando todos los volcancitos que están acá, es decir, cada uno de los países, es decir, da a entender de que la igualdad y la libertad es la luz que baña toda Centroamérica, metafóricamente hablando, ¿verdad? Y aquí tenemos un arco iris. El arco iris significa, jóvenes, lo que es... Profe, se supone que debería estar mostrando la imagen. Pregunta solamente. O está hablando solamente y está diciendo sobre qué es lo que contiene. Lo tengo compartido, hija. ¿Pueden ver ¿Lo ven? Ah, bueno, sí. ¿Los demás lo pueden ver? Sí, Por profe. mí no sé qué le Sí, pasa. profe. Ah, pues, ¿será que debe ser algún problemita con el internet, Ana Sofía? Pero sí, aquí lo tengo compartido, los demás pueden verlo. Ah, ok. Sí. O puede, haga algo, sálgase y vuelve a ingresar. Puede que sea tal vez alguna cuestioncita ahí, el internet o a veces esas cosas pasan. Sí está compartido. Sí, entonces,
El arco iris que aparece acá, jóvenes, representa lo que es, pues, la armonía, la concordia y la unidad que debe haber entre cada uno de los centroamericanos. Y más al fondo tenemos aquí que hay un océano, que este océano representa el hecho de que Centroamérica es una faja de tierra que es bañada por los dos océanos más importantes, lo que es el Pacífico y el Atlántico. Ahora, la bandera, vemos que la bandera tiene como un tono como algo como celeste, ¿verdad? La bandera es, en parte fue inspirada, jóvenes, por la bandera de las provincias en Argentina. Por eso es que hay una, como que hay cierto aire con la bandera argentina, pero es que parte de eso viene porque fue inspirada en ello. Y en el centro de la bandera tenemos el mismo escudo que tenemos acá. Pero aquí en esencia tenemos el escudo y la bandera de las Provincias Unidas de Centroamérica. No se me vayan a confundir, estamos con las provincias. Todavía no podemos llamarle Federación Centroamericana, porque la Federación Centroamericana como tal se instituye cuando se promulga la nueva constitución, que es más adelante. Entonces, esa fue una de las primeras medidas, crear la bandera y el escudo. Vean cuántas cosas sucedieron ese día, jóvenes. El 1 de julio de 1823. Ahora, ya tenemos que el 1 de julio de 1823, el Congreso de las Provincias Centroamericanas decretó la independencia, es decir, nos separamos de México. Ese mismo día también el Congreso dijo, bueno, hay que crear un nuevo estado. Y este estado le vamos a llamar Provincias Unidas de Centroamérica y va a estar formado por todos los países centroamericanos. Pero el Congreso también dijo, ese mismo día, acuérdense, el 1 de julio de 1823, dijo ese mismo día, pero el Estado va a necesitar un escudo y una bandera, porque son símbolos o son los símbolos primarios que debe tener toda nación, su escudo y su bandera. Y también decreta la creación del escudo y la bandera ese mismo día. Pero también surge otra necesidad. Todo Estado necesita de personas que lo dirijan, ¿verdad? Entonces, ese mismo día también el Congreso dice, voy a nombrar una junta de gobierno provisional de 3 miembros que se encargue de dirigir lo que es el nuevo Estado que se ha creado. Y esa nueva junta de gobierno, como estaba compuesta por 3 personas, se le conoció como triunvirato de tri, de 3. Y las personas que iban a integrar esa nueva junta de gobierno era pues Manuel José Arce, Pedro Molina Mazariegos y Juan Vicente Villacorta. Esa fue la primera junta de gobierno. Ahora, pregunto, vamos a ver. Después de que cuando se reúne en Guatemala el Congreso General de las Provincias de Centroamérica, el 1 de julio de 1823, ese día, menciónenme en el orden cada una de las acciones que tomó el Congreso, que ahorita las acabo de repetir. Vamos a ver, ¿qué fue lo primero que hizo? Proclamaron que se formaría un solo estado, es decir, toda Centroamérica estaría unido, y también se declaró... Marilyn, escúchame, ¿me escucha, Marilyn? Sí. Va muy bien, pero antes de decir de que nos conformábamos como un solo país, ¿qué fue lo que hizo? Primero se de México. Ajá, permítame, ya le doy la palabra, Dulce. Dígame, Marilyn, repítalo. Nos independizamos de México. Ah, entonces lo primero que hizo el Congreso es, bueno, nos vamos a separar de México. Y es ahí cuando se da lo que es la segunda independencia, el 1 de julio de 1823. Vamos bien, Marilyn. Ahora, después de eso, ¿qué hizo el Congreso de las Provincias de Centroamérica? Después de la independencia de México, proclamó que toda Centroamérica sería un solo estado. Exactamente. Ahí, para ahí. Entonces, veamos lo que hizo el Congreso. Dijo, bueno, una vez que ya estamos independizados, tiene que
tiene que, o sea, se tenía que ver qué camino se iba a tomar, qué rumbo se iba a tomar. Entonces, por eso dijo el Congreso, no, el rumbo que vamos a tomar es crear un nuevo estado, un estado centroamericano, donde todos estemos unidos. Y ese estado le vamos a llamar Provincias Unidas de Centroamérica, tal y como lo dijo Marilyn. Muy bien. Marilyn, pero aparte de eso, ¿qué más hizo el Congreso ese mismo día? Proclamó que se creara el escudo y la bandera. Exactamente. Dijo el Congreso, bueno, este nuevo estado que va a surgir, este nuevo estado tiene que tener su escudo y su bandera para que pueda ser conocido y para que pueda ser identificado internacionalmente. Entonces, por eso el Congreso dijo, no, vamos a decretar que se cree el escudo y la bandera. Muy bien. Ahora, tenemos un país nuevo, tenemos los símbolos de ese nuevo país, pero nos hace falta algo. ¿Qué nos hace falta? Vamos a ver, Marilyn. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué fue esa otra acción que hizo el Congreso? También se nombra a la Junta del Gobierno Provisional. Exactamente, Claudia. Pedro Molina Mazariego, Juan Vicente Vicorta, que fueron el primer tribunato. Muy bien, Claudia Matamoros, ya la anoté ya. Y también anoté a Marilyn. Entonces, vean lo que nos dijo Claudia. Lo que seguía era nombrar a las personas que iban a estar al frente de este nuevo país. Entonces el Congreso nombra a lo que fue una junta de gobierno provisional. Esta junta de gobierno estaba integrada por 3 personas. Aquí los tenemos. Juan Vicente Villacorta, Pedro Molina Mazariegos y Manuel José Arce. Juan Vicente Villacorta era del Salvador. Manuel José Arce era del Salvador. Y Pedro Molina Mazariegos era de Guatemala. Ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué hay de diferentes nacionalidades? Recordemos de que... Ajá. Fueron el primer Vamos a ver, Samet, lo escucho. gobierno, porque ellos fueron el primer gobierno de la Unión Centroamericana, ¿verdad? Este fue el primer gobierno. Varios países y por eso de varios. Ajá. Ah, entonces vean lo que nos dice. Sí, muy bien, ya le entendí la idea. Ellos eran el primer gobierno de la Unión Centroamericana. Vean lo que nos dice Samet, y es cierto. Como era un gobierno a nivel centroamericano, eran varios países los que estaban involucrados. Por consiguiente, íbamos a tener funcionarios de diferentes nacionalidades. Podía de que hubiesen habido funcionarios de Costa Rica o de Nicaragua. En este caso, teníamos 2 salvadoreños y un guatemalteco al frente de la federación. Más adelante vamos a ver por qué esto fue un problema. Ya vamos a ver más adelante. 2 salvadoreños y un guatemalteco. Es decir, Juan Vicente Villacorta y Manuel José Arce eran del Salvador. Y Pedro Molina era de Guatemala. Este fue el primer gobierno de Centroamérica. Y por eso se le conoce como el primer triunvirato de Centroamérica. Entonces, cuando yo les pregunto en examen, ¿quiénes conformaron el primer triunvirato de Centroamérica? Ustedes ya van a saber contestar quiénes fueron. Centroamérica solamente tuvo 2 triunviratos. Es decir, el primero que es este, y más adelante vamos a ver el segundo triunvirato. Después del segundo triunvirato, viene ya lo que es, se convoca elecciones populares y se elige ya el primer presidente elegido por voto popular. Recordemos, ahora, si yo les preguntase, ¿quién nombró no, sí está bien la pregunta. ¿Quién nombró lo que fue el primer triunvirato? Vamos a ver. ¿Quién lo nombra? Si yo les preguntase en examen, ¿qué responderían? El Congreso General de las Provincias Centroamericanas. Muy bien, Merely. El Congreso fue el que nombró. Ahora, viene la otra cuestión. El Congreso, aparte de nombrar,
esta Junta de Gobierno le dé el mandato y le dice, bueno, la labor que ustedes van a hacer es de transición. Es decir, van a crear las condiciones necesarias, van a organizar este nuevo Estado, le van a darle vida a este nuevo Estado. Era una tarea titánica. Pero ese fue el primer mandato que tuvo lo que fue este primer triunvirato. Es decir, organizar este nuevo Estado para prepararlo cuando se convocase elecciones más adelante en el futuro. Pero antes de convocar elecciones, primero tenía que estar ordenado este Estado. Tenían que crearse las instituciones de gobierno, tenían que crearse los organismos que iban a funcionar. O sea, tenía que crearse todo el aparato gubernamental. No era sencillo lo que tenían estos hombres. Por eso se habla de transición. Es decir, ellos estaban creando las condiciones para que cuando llegase el primer presidente de Centroamérica, llegase pues con todas las de la ley. Entonces, por eso ese fue el mandato que ellos tuvieron. Lo que fue este primer triunvirato. Profe, pero ¿hubieron más triunviratos o solo hubo ese por ese año? Hubieron 2 triunviratos y después fueron gobernantes los que hubieron en Centroamérica. Pero en total fueron 2, que fueron los 2 primeros, que conste. Es decir, 2 juntas de gobierno. Ahorita estamos con el primero. Más adelantito vamos a pasar con el segundo. Ahora, pregunta, ¿todo está claro hasta aquí? Solo lo de la transición entendí. Sí, profe. Lo de la transición, vamos a ver. Cuando yo hablo de transición, jóvenes, es que estoy hablando de que transición es un gobierno que es temporal. Es decir, viene el Congreso y dice, bueno, vamos a nombrar un gobierno provisional. Este gobierno va a ser de transición, es decir, va a estar temporalmente por mientras llega lo que es el gobierno ya oficial y elegido por voto popular. Entonces, cuando hablamos de transición, estamos hablando de que se tenían que crear las condiciones necesarias, tenían que organizar el país, es decir, el nuevo Estado centroamericano, tenían que crear las nuevas instituciones que iban a funcionar, la tarea era crear todo lo necesario para que funcionase un país como tal, pues. Profe, solo nos quedan minutos. Sí. Si se corta, continuamos en la próxima clase porque prácticamente van a recreo después. Solo quedarían 3 minutos y con eso no hacemos nada. ¿Quedó clara la idea de transición, Claudia?